Estupendo. Todavía tenemos mucho por ver, así que vamos a empezar. Equipo, como al inicio de la plática, tengo una pregunta para ustedes. Esta pregunta la hicimos en las redes sociales hace una semana ahora y quisiéramos tener su opinión. Así que van a poder contestar esta pregunta directamente a través de la encuesta que voy a correr ya de una vez y me van a poder ayudar a entender lo que ustedes opinan. La segunda encuesta es muy sencilla. Es muy sencilla. Quisiera saber si ustedes consideran que tener un inventario sano les define como un asesor inmobiliario profesional. ¿Okay? Tienen ahora la encuesta que debería de estar disponible en sus pantallas. Una vez que hayan contestado, pues les pido por favor poner un sí o listo en el chat, así sabemos un poquito cómo vamos y miremos luego los resultados. Gracias. Gracias, Carla. Gracias, Mayra, Carlos, Natalia, Emanuel. Excelente. Estamos avanzando bien. Eduardo, gracias a todos. Bien, unos 5 o 6 segundos más y ya vamos a compartir los resultados con los que nos pudieron compartir su opinión. Veamos. Vamos a compartir los resultados. Oye, de misma manera aquí yo no los veo, no sé bien por qué, pero si alguien me puede decir cuáles son los resultados, sería fantástico. ¿Cuáles son los resultados? Karim, te los dicto. Adelante, gracias, Ale. Gracias. Dice, ¿tener un inventario sano te define como asesor profesional? Sí, 77%, no, 2%, y sí, pero hay otras competencias importantes a desarrollar, 35%. Bien, estupendo. Me encanta, equipo, porque este tipo de preguntas nos ayuda a entender que sabemos exactamente lo que hay que hacer, pero a veces tenemos un poco de dificultad para ejecutar sobre lo que tenemos que hacer. Siempre tomo el concepto de cómo vivir una vida sana, pues no es muy complicado, la receta no es muy complicada, pero aplicar esta receta puede ser un poco más complicado. Así que ayúdenme otra vez. ¿Cuál es la ecuación del éxito inmobiliario? ¿Quién la conoce? Por corazón, de corazón, y que ¿quién me la puede dar? Inventarios por clientes, por visitas, por cierres. Ok, bien, inventario es la primera. La tercera es visitas. ¿Cuál es la segunda? Me falta una. Contactos. Contactos, exacto. Si tengo un buen inventario, voy a poder generar muchos contactos. Si genero muchos contactos, se van a poder convertir en visitas y esto me va a permitir tener cierres. Entonces, aquí lo que queremos ayudarles a entender es que la ecuación del éxito inmobiliario, literalmente, es la ecuación del éxito, es la receta del éxito. No es, obviamente, a veces 100% fácil aplicarla, pero vamos a trabajar ahora en esta parte específicamente, dándoles algunas estrategias y guías de trabajo en función de su nivel de crecimiento o de experiencia en la red, y luego hablaremos del incentivo del segundo trimestre que van a ver, les va a permitir alcanzar esos cierres que todos están buscando, ¿ok? La variable que es la más importante de la ecuación es la variable de inventario, porque es la que determina nuestra capacidad a poder generar contactos. Si no tenemos literalmente un inventario de calidad, no podemos tener contactos. Es casi imposible, ¿ok? De hecho, hay asesores que tienen, y cuando digo un inventario, hablo de múltiples propiedades. Hay asesores que tienen una propiedad de super calidad y que piensan que van a tener muchos contactos. Así no funciona. En bienes raíces necesitamos poder tener un inventario, es decir, varias propiedades suficientemente diversas, pero también con cierta estrategia para poder generar contactos. Que estos se convierten en visitas y que estas visitas se convierten en ofertas y en cierres. Entonces, la pregunta que todos deben de pensar y que quisiera que puedan entender es cómo podemos demostrar que una propiedad sana se vende más rápido que una propiedad no sana. Porque quizás ustedes tienen la idea de que una propiedad no sana, por ejemplo, fuera de precio o sin la documentación legal, se puede vender igual de rápido que una propiedad sana. ¿Ok? Pues en Neximo siempre hemos decidido que la información iba a ser nuestro nuevo petróleo y entonces hemos analizado el resultado, el comportamiento de las propiedades que tenemos y hemos intentado definir una calificación
para las propiedades, lo que llamamos el Property Score. ¿Ok? Y este Property Score es un elemento interno que usamos ya desde el inicio del 2020 para calificar las propiedades y instruir el algoritmo que define el nivel de publicación de estas propiedades. Pero el Property Score o esta calificación de propiedad nos va a ayudar muchísimo a nosotros a entender cómo podemos dominar nuestro destino, cómo podemos controlar nuestro destino para hacer más cierres. ¿Okay? Verán en un futuro que en la plataforma el Property Score estará disponible para ustedes para que justamente esta calificación les pueda ser útil. Por el momento es algo que usamos nosotros de manera interna. ¿Okay? Pero primero una definición. El Property Score es una variable que indica la calidad de una propiedad para ser vendible. Entonces la definición es muy clara. Lo que buscamos es poder indicar, predecir la probabilidad de venta de una propiedad en función de sus características. Y las características que tomamos en cuenta son una serie de variables que tienen un peso distinto, un peso relativo. ¿Por qué? Pues por supuesto, no todos los elementos de una propiedad son equivalentes o que son iguales. Entonces, lo primero que miramos es la variable del precio. ¿Ok? Miramos cuál es la variación de precio en función de las herramientas de estimación de valor externas que usamos. ¿Ok? YALS, inteligencia inmobiliaria 360, por ejemplo. Segundo, la demanda histórica del mercado. Es decir, mi propiedad está en precio, pero en el pasado nunca hubo demanda para este tipo de propiedad, pues entonces esta variable tendrá una afectación de peso negativo. La salud del anuncio, lo que les presento Jenny, que es importante para la presentación de su anuncio, y las características de la propiedad. Por supuesto, una propiedad con 2 baños en lugar de 1, pues tiene un impacto. Entonces, esto es el concepto del Property Score. Y este Property Score, lo que hicimos fue intentar analizar en los últimos 3 meses y en el último año el impacto del Property Score sobre la generación de contacto. La primera hipótesis que nos hacemos es una propiedad que tiene más Property Score debería de recibir más contactos que una propiedad que tiene un Property Score menor. ¿Ok? Y la data que sacamos del inventario de Neximo durante los últimos 3 meses concluye de manera muy clara que una propiedad que tiene un Property Score alto, o sea, que es una propiedad en precio, en un mercado atractivo, porque hay demanda, en un mercado con una salud de anuncio correcta y con las características que busca la gente, es una propiedad que recibe más contactos. ¿Ok? Nuestro Property Score en Neximo está dividido en varios segmentos de propiedades, pero para que sea lo más sencillo, para que todos puedan entenderlo y para que puedan usar estas herramientas cuando van a presentar la estimación de valor, por ejemplo, con su propietario, vamos a definir que el Property Score puede tener 3 categorías: alta, mediana y baja. ¿Ok? Así simplifica la comprensión. Y lo que queremos que entiendan es que cuando miramos todos los indicadores, nos damos cuenta que la proporción de leads, contactos brutos, es mayor cuando el Property Score es mayor. La proporción de leads calientes, hot, es mayor cuando el Property Score es mayor. Entonces, la tendencia es clara. Hicimos el mismo análisis para todo el 2020 para entender si este comportamiento tenía un impacto similar y nos damos cuenta que llegamos a la misma conclusión. Las estadísticas del 2020 demuestran que a mayor Property Score o a mayor calidad de propiedad, mayor generación de contacto tengo. Esta relación es súper importante y la van a entender en las siguientes láminas. ¿Por qué quisiera que ustedes entiendan la importancia de poder captar un inventario vendible? ¿Ok? Porque es uno de las garantías de poder realizar cierres. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es si más contactos quiere decir más cierres. ¿Ok? Más contactos, más cierres. Porque ya vimos que más Property Score, más contactos. Pero podríamos pensar, pues igual más contactos no quiere decir más cierres. Hablo de esto porque muchas veces los asesores me dicen, es que mi garantía no me funciona. He recibido 40 leads, pero no he podido
traducir ninguna cita. Pues esos 40 leads en realidad son 40 personas o 50 personas que están buscando una propiedad y que entonces podemos convertir en oportunidad de búsqueda, o son personas que no están todavía en un proceso de búsqueda activa y que a quien tenemos que dar un seguimiento. Pero quisimos analizar los cierres del año pasado y mirar cuál es su property score. Y como ven, la proporción de cierres cuyo property score es alto es tremendamente alta, porque literalmente las propiedades que se vendan, que se cierran en Eximo, tienen o tenían un property score alto. Entonces, la conclusión o el mensaje principal aquí es que necesito captar un inventario de calidad con un property score alto para poder maximizar mi probabilidad de cierre. Ahora, ustedes seguramente quieren decir, oye, pues, ¿cómo puedo conocer mi property score? Ahí es donde hay una sorpresa, una buena y una mala noticia. La buena es que nosotros lo conocemos. La mala es que ustedes todavía no lo tienen en la plataforma. Pero llegará, ¿ok? Y cuando llegue, este property score será una de las herramientas que ustedes van a poder usar. Lo primero que vamos a hacer es capacitar a nuestros equipos internos, Víctor, Jenny, Jorge, a que ellos, el equipo de capacitación con Hilda, a que ellos entiendan todo lo que conlleva el property score y que ustedes puedan luego tenerlo y usar esta herramienta de presentación durante la fase de negociación del precio y en el momento de elegir qué propiedad captar. Pero lo más importante es que ustedes deben de entender cómo poder mejorar mi property score, porque si no tienen el valor hoy en día, tienen la manera de poder influir en este property score sin ver el valor absoluto de la propiedad, porque es un concepto. ¿Y cómo hacer esto? Pues es muy sencillo. Aquí en la pantalla tienen la fórmula del property score. Esencialmente ven que hay diferentes categorías: desviación del precio, demanda histórica del mercado, salud del anuncio, y esto nos da la calificación. Pues si mis propiedades están fuera de precio, sé que tengo una de las oportunidades más importantes de mejorar de mi property score. Si la salud de mi anuncio es baja, tengo una oportunidad de poder modificar estas características y mejorar mi property score. Evidentemente, no puedo fabricar la demanda y no puedo fabricar las características de mi propiedad. Es por esta razón que el property score es una variable muy certeza o muy cierta a nivel científico, porque literalmente no se puede manipular al 100%. Hay elementos, hay características intrinsecas que no se pueden modificar, como las características, por ejemplo, del inmueble. ¿Okay? Al final de esta presentación me subiré en las preguntas para checar cuáles son y asegurarme de que estos conceptos quedan bien claros. Ahora, tenemos que entender lo que significa captar inventario sano. Y esencialmente aquí les quería dar una idea gráfica de lo que más importa. ¿Okay? El precio es una de las dos variables fundamentales de la estrategia de venta de una propiedad. Entonces, si mis propiedades están fuera de precio, no sirve pensar que Neximo o quien sea va a ser mágico para vender las propiedades, porque no se van a vender. Y se lo voy a demostrar de manera empírica en los próximos segundos. Segundo, el segmento de la propiedad. Tengo que estar buscando propiedades de un segmento atractivo, ¿ok? Lo que se vende en el mercado. ¿Alguien me puede poner en el chat o en vivo cuáles son los segmentos de propiedad que no son atractivos por el momento? ¿Ok? ¿Cuáles son estos que no son atractivos en este mercado? Para que justamente tengamos una idea clara de lo que es una propiedad atractiva. Luxury, por ejemplo, gracias. Elefantes blancos, totalmente de acuerdo, Erika. Un castillo, por ejemplo. Los más caros, pero ¿qué más? Porque puede ser que algo no sea caro, pero no sea atractivo. Hay segmentos del mercado que no son atractivos. Oficinas. Oficinas, gracias, Ángela. Es evidente que hoy en día las oficinas o los locales comerciales, llenar una plaza comercial hoy es muy complicado, porque pues, los estados ven sus negocios cerrados de manera regular por el estado. ¿Ok? Bien. Y por supuesto, pues el semáforo verde. El semáforo verde es una constante
en Neximo, pero el semáforo no está tomando en cuenta en el cálculo de la propiedad del property score, porque el semáforo verde es una constante, es un requisito. ¿Ok? Ahora, todos normalmente deben de conocer esta presentación. Es una de las presentaciones que más deben usar, la que llamamos la propuesta de valor. Y en esta presentación hay una de las láminas más importantes que debe de entender el propietario y que ustedes deben de entender también, que es que si quieren llegar a vender sus propiedades, los dos factores claves que tienen que cuidar son el precio y la estrategia de comunicación. El precio y la estrategia de comunicación. Si no se concentran en estas dos variables, invariablemente no van a tener éxito. ¿Ok? Hoy, a causa del COVID, hay un contexto un poco particular donde tenemos ciertas características del mercado que no funcionan. Por ejemplo, las oficinas o el hecho de que hay un poco menos ventas y más rentas porque el comportamiento del mercado evoluciona en base a la coyuntura. ¿Ok? Lo que nosotros hicimos fue intentar darles una idea de cómo ustedes pueden diagnosticar su desempeño. Al inicio de esta plática hablamos del 25% del año cumplido. Es un momento de introspección, de reflexión sobre mi desempeño. Uno de nuestros valores es que Neximo es mi negocio, o sea, soy un emprendedor. Es decir, que tengo que ser responsable de mis resultados y tengo que buscar la manera de optimizarlos, analizándolos. Pues hay ciertas cosas que pueden hacer. Para mí deben de preguntarse tres cosas. Cuando uno no tiene buenos resultados, su diagnóstico le debe de hacer preguntarse tres cosas. Mi precio es ok, es decir, que está dentro del rango de las recomendaciones de YALS, pero no estoy teniendo contactos. Entonces, tres preguntas claves. ¿Existe la demanda en los portales? He activado todos los canales de promoción, no solo los portales. ¿Y cómo está posicionada mi propiedad en los portales? Tomamos los portales como base porque evidentemente es lo que nos da una buena parte del mercado. Entonces es estadísticamente relevante porque estamos jugando en el océano dentro del cual deberíamos estar. Entonces, si existe la demanda en el portal, ¿cómo puedo confirmar que existe la demanda en el portal? Pues hay varias maneras de hacerlo. Uno, tengo que ver si hay propiedades similares a la mía. Si hay oferta, probablemente habrá demanda. Si no hay oferta, es muy posible que no. ¿Ok? Luego tengo que sacar una estimación de valor comparativo para poder comparar mi propiedad con la oferta disponible y ver si mi estimación de valor es muy distinta a la estimación de valor de mis comparables. Y por último, tengo que checar en los portales la fecha de publicación de los anuncios con los cuales me comparo y tengo que checar cuál es el número de páginas vistas para cada una de esas propiedades. Si tengo una propiedad que se ha publicado hace 6 meses y que ha recibido 10 visitas, no hay demanda para este tipo de propiedad. Porque si hubiera publicado mi propiedad hace 6 meses y hubiera recibido 100 o 150 visitas, es que hay una demanda. Y esta demanda puede estar afectada por el precio si mi propiedad no es la más atractiva. ¿Ok? Entonces, comparar la fecha de publicación y el número de visitas es una de las maneras más sencillas de evaluar si existe una demanda. Segundo, tengo que asegurarme de que yo, como responsable de mis resultados, he activado todos los canales. Y digo todos porque lo veo aquí con los asesores que tenemos en Cancún, no activamos todos los canales. Tengo una lona colgada en mi propiedad. Hice uso de mi lista cálida, analizando todas las personas que conozco que viven en la región y que puedan estar interesados en esta propiedad. He distribuido flyers en la zona, indicando que tenía una propiedad similar, una propiedad en venta en esta zona. He comunicado en los chats inmobiliarios. He publicado en las redes sociales regularmente, en los grupos y en mi página. Hice un contacto proactivo con las inmobiliarias de la zona para saber si tienen clientes interesados en este tipo de propiedad o para presentar mi cartera. Hice una casa abierta con los asesores de mi red para que ellos puedan conocer la propiedad y potencialmente
abrir mi propiedad a su red de contactos. Y por último, ¿cómo está posicionada la propiedad en los portales? Tengo que ver la posición y la página. Hay 50 propiedades y llego en la página 48, hay 50 propiedades y estoy en la posición 48, hay 10 páginas y estoy en la página 8, ¿ok? ¿Y cómo se compara mi oferta en la competencia en cuanto a amenidades y por supuesto en cuanto a precio? Estas preguntas me tienen que ayudar a poder determinar si la plataforma tiene un problema o si mi inventario tiene un problema y cómo puedo justamente corregir este inventario. Hicimos varios análisis para ayudarles a entender y hemos pedido a Cecilia y a su equipo de tomar el total de propiedades sanas y en semáforo verde y de analizar las propiedades que no reciben leads. Y cuando miran abajo, vemos que hay en la última parte de las 914 propiedades que no reciben leads, vemos que hay propiedades que están fuera de precio, ¿ok? Que tienen una antigüedad. Que están fuera de precio. Entonces, nuestra acción aquí, como asesores, debe de poder analizar la calidad de nuestro inventario y poder hacer una cita de recalificación, donde estamos cambiando el precio. Porque es evidente que si tengo una propiedad publicada en Neximo que no ha recibido un contacto en más de 6 meses, es probable que no hay demanda para este tipo de inventario. O es probable que haya un problema con el precio de mi propiedad. Y este análisis les debe de ayudar a poder definir si quieren seguir enfocándose en estas o si al contrario quieren limpiar su inventario para tener un inventario sano y entonces entender las palancas de crecimiento y de creación de valor. También hicimos un segundo análisis donde quisimos ver si podíamos estimular la demanda o forzar la demanda buscando una mejor visibilidad en los portales. Entonces hemos tomado propiedades que no recibían contactos y las hemos súper destacado en Inmuebles 24 o destacado en Inmuebles 24. Y esencialmente, ¿qué hemos visto? Hemos visto que cuando súper destacas una propiedad, lo más que puedas hacer en Inmuebles 24, multiplicas el costo del contacto por 10 y mantienes el mismo ratio de contacto. Lo que quiere decir esencialmente que si la propiedad no está en precio o no es una propiedad atractiva, no hay mercado. ¿Ok? Porque en bienes raíces, desafortunadamente, no puedes forzar a las personas a contactarte. ¿Ok? Se puede hacer un poquito usando Facebook, pero la realidad es que probablemente van a tener contactos de menor calidad. ¿Ok? Entonces, vamos a... quiero que ustedes puedan entender esos conceptos para cuando vamos a hablar del incentivo. Vamos a llegar por ahí. Diagnóstico número 2. Recibo contactos, pero las ofertas son muy bajas. Esto, invariablemente, quiere decir que hay un problema con el precio de la propiedad. Y entonces tengo que hacer una nueva estimación de valor. Un análisis comparativo de mercado para entender qué está disponible en el mercado en el momento. La diferencia entre la estimación de valor y el análisis comparativo de mercado es, oye, si hay 50 propiedades y mi propiedad está rankeada número 48, el cliente tiene 47 oportunidades de hacer una visita antes de pasar a mi casa. Y por ende tengo que hacer una cita de recalificación con el propietario, donde mi objetivo debe de ser cambiar el precio, bajar el precio para poder tener ofertas reales, porque estoy recibiendo ofertas no reales. De hecho, si miran en Facebook, en Marketplace, constantemente tienen personas en los comentarios que ponen, oye, si yo te ofrezco tanto, y los precios son muy bajos, probablemente es porque el precio del mercado no esté correcto. Ahora, la pregunta que ustedes se hacen es, ¿cómo hago despegar mi negocio? Tomando en cuenta todo esto. Pues aquí les quisiera compartir una especie de playbook. En este playbook van a entender diferentes escenarios de captación de inventario que van a diferir en base de su experiencia, en base a sus resultados. Porque no podemos exigir el mismo
Es la misma exigencia de calidad para un asesor novato que para un asesor con experiencia. Porque en bienes raíces, la manera de poder tener éxito es fracasar. Tienen que confrontarse al mercado para poder aprender y para no caer en las mismas trampas la segunda vez. Si yo les digo qué hacer sin que practiquen en el campo, literalmente no van a poder tener éxito porque no van a entender, no van a querer cambiar esencialmente. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, hay que entender que hay diferentes estrategias de captación, de más fácil a más difícil o de mayor volumen a más calidad. ¿Ok? Si tomamos estas en la columna de la izquierda con la flecha hacia abajo, es evidente que el inventario lo más sencillo de captar en el mundo es el inventario de desarrollos, porque se capta en opción y no hay razones por las cuales el desarrollador no quisiera compartir su inventario si no se negocia, por ejemplo, las comisiones. Entonces, no tengo inventario, tengo que crear inventario. Desarrollos es una excelente fuente de contacto de volumen, una excelente fuente de inventario de volumen para generar contactos. Colaboraciones con asesores externos, no con asesores internos. Con asesores externos, ustedes tienen las mejores herramientas del mercado. Es fácil convencer a un asesor que tiene un inventario, pero que no tiene sus herramientas, de compartir su inventario con ustedes. Se hace a través de un contrato de colaboración. Los contratos de colaboración entre asesores Neximo ya no son válidos para compartir una propiedad. Son válidos para determinar el porcentaje de comisión. Trabajar con asesores de la Bolsa Light, es decir, invitar inmobiliarias o pequeños asesores a subir su inventario en una cuenta propia, es una cuenta gratuita, y que este inventario esté disponible en la Bolsa Inmobiliaria Neximo. Yo como asesor, como padrino, beneficio de los leads, de los contactos que se van a generar, ya que Neximo nunca manda un contacto a un asesor de la Bolsa Light. Y luego, por supuesto, las propiedades de opción y en exclusiva. Por favor, ¿me podrías repetir esto? Sí, sin duda, Maru. Lo que decía es que hoy en Neximo hay dos tipos de asesores. Un asesor full service, lo que ustedes son, y un asesor de la Bolsa Light. El asesor full service paga su membresía. El asesor de la Bolsa Light no paga ninguna membresía, solo tiene acceso a la Bolsa Inmobiliaria de Neximo y puede publicar su inventario. Tiene que tener un padrino. ¿Por qué? Porque los contactos que se generan hacia los asesores de la Bolsa Light se mandan al padrino. El padrino genera una cita con el propietario de la propiedad y comparten la comisión. Esencialmente, si tú eres una inmobiliaria externa y tienes 100 propiedades publicadas en Neximo y yo soy asesor y no tengo ninguna propiedad, yo uso tu inventario como fuente de contactos, porque en el momento en el cual estas propiedades se van a publicar en los portales, el sistema va a reconocer que yo soy tu padrino y entonces me va a mandar a mí los contactos. No te los mandará a ti porque tú no eres una asesora full service de la red Neximo. ¿Ok? Bien, ahora, usar esta estrategia, no hay límite, Lorena, de usuarios de la Bolsa Light y se pueden subir un número ilimitado. Es una excelente estrategia para agarrar inventario y poder generar contactos. Ahora, mi sugerencia, y siempre tienen que intentar hacer una estrategia enfocada. Cada asesor tiene que definir su zona de trabajo, el segmento de precio, el mercado en el cual quiere trabajar, el tipo de propiedades en los cuales se va a enfocar, el tipo de operación. Y en base a esto, definir qué tipo de inventario va a subir. Nos sirve, por ejemplo, tener un asesor light en la ciudad de Monterrey cuando vivo en la Ciudad de México. Ni sirve tener un asesor de la Bolsa Light en la Ciudad de México, en Polanco, cuando mi zona de trabajo es la Gustavo Madero. No tiene sentido. Tienen que usar las estrategias de captación en función de su necesidad. ¿Y cuál es su necesidad? Poder generar contactos, para poder generar visitas, para poder hacer cierres. ¿Ok? También tengo que tomar en cuenta cuál es mi nivel de experiencia. Conozco muchos asesores y entonces puedo usar la estrategia de las colaboraciones
o de los asesores de la Bolsa Light, o pertenezco a una asociación. Pero si no conozco a nadie, pues es evidente que no voy a poder convencer a asesores externos de poder compartir su inventario conmigo. Entonces, mi estrategia debe de ser desarrollos o, por ejemplo, propiedades en opción y luego propiedades en exclusiva. Ahora, vamos a ver cómo valorar estas estrategias. Y esta misma gráfica de la columna, intente ponérsela en una gráfica para que ustedes lleguen a entender la correlación entre propiedades en volumen y la calidad de esas propiedades, la calidad del inventario. Es evidente que lo que queremos hacer es estar dentro del cuadro derecho lo más que se pueda en volumen y en calidad. Pero solo un asesor muy experimentado puede tener muchas propiedades en exclusiva. La mayoría de los asesores no pueden tener un gran inventario, 50, 60 propiedades en exclusiva. Entonces, ustedes van a tener que decidir cuál es su estrategia. Y entonces, cuando decidimos captar propiedades en colaboración, lo que puede ser una estrategia inicial, tenemos que saber que tenemos probablemente menos calidad de inventario, porque no controlamos, por ejemplo, la documentación legal. No sabemos si estas propiedades son buenas o malas. ¿Ok? Segundo, cuando captamos desarrollos, pensamos que podemos tener mucho volumen, pero no controlamos la comisión. Entonces, tenemos que entender cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las estrategias. Ahora, si aplicamos estas estrategias en base a la experiencia de cada uno y en base a su realidad financiera, de dónde estoy parado ahora, hacia dónde quiero ir. Por eso la importancia de la programación para el éxito y la definición de sus objetivos. Mi experiencia define lo que voy a poder hacer con la base de conocimientos que tengo hoy. Conforme vamos avanzando en el tiempo, mi experiencia se va a desarrollar y mi estrategia va a cambiar. Mi realidad financiera me debe de obligar a definir estrategias que tienen un retorno de inversión más o menos corto, dependiendo del cash flow, del flujo de caja que tengo a disposición. Si tengo ahorros y puedo hacer vivir mi negocio, puedo tomar unas estrategias a largo plazo. Si tengo una presión de generación de ingresos a corto plazo, tengo que sacrificar partes de mi estrategia para poder captar propiedades que van a tener una alta rotación en mi inventario. Primer escenario. Tengo una experiencia limitada. Esto quiere decir no tengo experiencia y no tengo inventario. Esto quiere decir tengo menos de 5 propiedades, menos de 10, de hecho. En este caso, mi estrategia debe de ser distinta. Esta parte de la presentación sí se la vamos a mandar. Entonces, no tienen que tomar una foto. ¿Ok? ¿Cómo leer este playbook? ¿Cómo leer este manual de estrategia sencillo que los padrinos y los ahijados deben de poder aplicar? Pues, si no tengo experiencia, mi estrategia es volumen. No estoy hablando de calidad. Entonces, cuando estoy hablando a los novatos de Neximo, la estrategia no es un inventario sano de alta calidad. La estrategia es volumen. Tengo que generar un inventario de 30 a 50 propiedades, porque tengo que generar contactos. Tengo que tener una máquina que me genera más de 30 contactos. Si toman el ratio de contacto por propiedad disponible, 30, cuando tengo 50 propiedades, son muy pocos contactos, porque en realidad debería de recibir más de un contacto por propiedad por mes. ¿Ok? Tengo que intentar aprovechar lo más que se pueda del inventario externo para generar búsquedas de propiedades. Me da igual que la propiedad de mi cuate que me la compartió no es la más atractiva. Me sirve como gancho para que clientes me digan, ¿sabes qué? Busco tal tipo de propiedad. Y me pongo a trabajar sobre buscar una propiedad para esta persona. Y esta propiedad la puedo encontrar en la bolsa inmobiliaria de Neximo o la puedo encontrar en el mercado externo. Pero tengo que usar este inventario que me ha generado contactos justamente para empezar búsquedas. ¿Por qué? Porque
estar en el campo de manera activa quiere decir que voy a hacer errores. Voy a hacer errores porque voy a ver que cierto inventario genera buenos perfiles de clientes y otro no. Y esto es la única manera de aprender. Aprender se hace a través del fracaso. Entonces tengo que pasar por estas etapas para luego poder entender el valor del inventario sano. Y también estar en el campo me permite conocer el mercado. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues tengo que ser más específico en mi capacitación. Las capacitaciones que absolutamente debo de hacer y dominar son las siguientes. Mi capacitación inicial, mi lista calidad, porque en bienes raíces, que es un negocio de recomendación, tengo que poder estar en la mente de las personas que están buscando una propiedad o que quisieran vender una propiedad, y crear una lista calidad o una red de referidos toma tiempo. Entonces tengo que estar sembrando sobre mi construcción de mi red de referidos para que en los futuros meses tengo una red de aportadores de negocio que me ayuden a captar inventario de mejor calidad. Evidentemente, si yo recomiendo a Nicolás, a un amigo que quiere comprar una propiedad, Nicolás tiene mayor posibilidad de negociación con este cliente porque la confianza que me da a mí ya la pasé a Nicolás. Tengo que dominar la propuesta de valor. Tengo que asegurarme de hacer muchas llamadas frías y tengo que ser visible en las redes sociales, porque es la única manera de poder atraer prospectos, ¿ok? No me cuesta nada publicar regularmente en mis redes que yo te ayudo a encontrar una propiedad. Y esto me permite tener personas que están buscando una propiedad. Entonces, lo que podemos hacer aquí y lo que les sugiero es que ustedes conozcan estas capacitaciones y tengan las herramientas adecuadas. ¿Cuáles son esas herramientas que deben de tener a disposición? Si no las tienen, avísenos, nos aseguraremos de hacerles llegar. Tengo que tener el archivo Excel que me permite registrar mi lista calidad y tener un seguimiento de mi lista calidad. Mis guiones, por supuesto, de la lista calidad. Tengo que tener mi presentación de propuesta de valor. Tengo que tener el video de 6 razones para confiarme la venta o la comercialización de tu propiedad. Y tengo que tener acceso a mis plantillas de comunicación para poder compartir las propiedades en las redes sociales y ofrecer mi servicio. En esta etapa de tu vida como asesor inmobiliario, debes de estar comunicando de manera constante para poder atraer volumen. No estamos buscando calidad, estamos buscando volumen. Y tu obsesión debe de hacer esta primera transacción. No necesariamente los primeros 100,000 pesos, pero en lugar de pensar en 500,000, piensa en una meta a corto plazo que es alcanzable. Ahora, ¿cómo debe de estar organizado tu tiempo? Estás arrancando. 1/3 de tu tiempo es un tiempo de aprendizaje, de capacitación. 40% debe de ser práctica en campo, usando el programa de acompañamiento inicial con tu padrino o con algún miembro de la red, para que puedas observar, practicar y empezar a ayudar. Y el resto del tiempo, que empieces tú a ejecutar tu lista calidad, mínimo 500 nombres, estrategias de canvaseo. ¿Okay? En la red te tienes que enfocar en crear las rutinas del éxito del asesor en campo. Voy con mi padrino, hago un ejercicio de estimación de valor en campo. Voy con mi padrino, hago una simulación de visita de una propiedad, para yo ponerme en el asiento del asesor que muestra la propiedad a mi padrino. Esta es la estrategia del asesor que no tiene experiencia o que tiene un inventario limitado. ¿Ok? Luego, escenario 2. Tengo experiencia, algo de experiencia, y tengo algo de inventario, pero no muy grande. Tengo menos de propiedades, menos de 20 propiedades en mi cartera. Todavía tengo un inventario que vamos a llamar limitado. Aquí lo que quiero que ustedes entiendan es que empiezo a moverme de volumen hacia la calidad. Empiezo a evolucionar de volumen a la calidad. ¿Por qué? Porque mi mercado normalmente ya está definido.
ya he definido la zona de trabajo en la cual quiero trabajar, ya he definido el rango de precio que estoy persiguiendo, el tipo de operaciones que quiero hacer y ya tengo ciertas rutinas de captación desarrolladas. Mi módulo de captación, las visitas y negociaciones con el propietario y, por supuesto, búsquedas para los clientes. Entonces, en esta etapa, tengo que empezar a migrar hacia la calidad. Debo dominar la estimación de valor, manualmente y a través de la herramienta digital. Debo de haber hecho el análisis de inventario, calificando mi inventario en las categorías A, B, C y fuera de categoría. Debo de concentrarme en recalificar el inventario de categoría B y C para asegurarme de promover las propiedades de categorías A, que son las propiedades que están en precio, en el segmento de mercado adecuado, en la ubicación adecuada. ¿Okay? Y tengo que dominar el método de captación integral, porque estaré en este momento buscando la manera de poder conseguir más exclusivas. Las herramientas que tienen que tener a la mano, controlar su propuesta de valor, el método de captación integral, la estimación de valor y el reporte de desempeño. Su agenda, su actividad debe de estar distinta, porque mi objetivo de facturación debe de ser superar los 200,000 pesos. Debo de poder empezar a vivir de mi actividad como asesor. Entonces me tengo que concentrar en captación, un 30%, menos práctica en el campo con mi padrino, porque yo ya soy más autónomo y tengo que hacer mucho más actividades prácticas. Mi canvaseo, mis citas de captación, y me tengo que concentrar en las redes sociales, en los chats, con mi lona, con los flyers, en la promoción de las propiedades de categoría A y B. Esto es lo que les va a ayudar a poder tener mayor éxito. Estrategia número 3. Soy un asesor con más experiencia. ¿Qué quiere decir? Estoy facturando entre 200,000 y 500,000 pesos de comisiones. En este momento es lo que nosotros vamos a llamar el momento de la especialización. Ya tengo que estar pasando a tener más calidad que volumen. Es decir, que mi prioridad es la calidad al 100% aquí o al 70%. ¿Por qué? Porque ya tengo mi mercado bien definido. Ya empiezo a especializar mi negocio. Ya no quiero hacer rentas, solo quiero hacer ventas. O solo hago rentas superior a 20,000 pesos. No quiero gastar tiempo en rentas a 5 o 10,000 pesos. Esto quiere decir que mi plan de capacitación se tiene que personalizar. Tengo que asegurarme de poder concentrar mi conocimiento exclusivamente en las cosas que me van a hacer un experto. Para ser un experto, puedo, por ejemplo, estar pensando en análisis de mi inventario y haciendo un análisis de mis cierres en base a mis captaciones. Y así concentro mis actividades en las zonas en las cuales capto y cierro a un buen ratio. Si estoy captando mucho, pero no estoy cerrando, esta zona de captación no es una buena zona de captación. Mis herramientas, mi lista calidad. Pero aquí, ¿por qué estoy activamente creando una red de referidos? Tengo que tener personas que me llevan negocio. ¿Ok? Y mi foco debe de ser en la promoción de mis propiedades A y B, perdón. Entonces, tengo que estar comunicando con la plantilla de comunicaciones o estar muy presente en las redes sociales. Mi actividad de capacitación se reduce y me concentro en actividades prácticas, actividades de generación de contactos. Y cuando estoy en la situación de querer facturar más de 1,000,000, es cuando tengo, o más de 500,000, perdón, para llegar a mi 1,000,000, es cuando tengo que estar entendiendo que tengo que tener calidad y volumen. Y esto muchas veces quiere decir saber escalar mi negocio vía la comercialización de programas de desarrollos en exclusiva. Y entonces tengo que tener un plan de capacitación personalizado y tengo que desarrollar competencias adicionales, marketing digital, análisis de información, email marketing para hacer vivir mi base de datos. Tengo que desarrollar una red de referidos importantes, por ejemplo, con los desarrollos. Tengo que ser mucho más fuerte en negociación inmobiliaria. Y aquí mis herramientas deben de ser
la estimación de valor, el reporte de desempeño, las plantillas de negociación que tenemos para los asesores que ya facturan mucho. Y tengo que saber o desarrollar una actividad donde estoy constantemente hablando con desarrolladores para obtener oportunidades de exclusivar un desarrollador. Y entonces voy a poder escalar mi negocio porque voy a concentrarme sobre un tipo de inventario y maximizar mis operaciones. Estos 4 escenarios son lo que nosotros llamamos las 4